La sobremesa de IDM es presentada por las ofertas del día de Bristol. Son más mujeres, sí. Las mujeres son las que más tienen denuncia por búsqueda y localización, y tenemos un rango de, ponerle, de adolescentes a adultas jóvenes o adultos jóvenes en su general. Ese es el rango de la franja etaria que son más buscados. En una ocasión ellos estuvieron juntos, por eso nomás, y se quedó embarazados ahí. Y él tenía a su novia otro. Y no son compañeros, tampoco no eran novios ni nada. Pero ella el lunes me había dicho que iba a participar el martes a la mañana a la clase y que iba a ver qué hacían el martes a la tarde, y la mañana ya no apareció más. Se hizo la prueba y demostró al tipo, el tipo rompió todos los papeles, dijo que no, porque él tiene novia, que eso no puede pasar, que tal cosa. Y Fernanda dijo que no, que ella no quería abortar, pero el tipo le iba a obligar a hacer eso. Y me dijo, vamos a ver qué hacemos el martes, dijo, y el martes en la mañana ya no apareció más. Buenas tardes, Rolando. Buenas tardes, Paraguay. Bienvenidos a La Sobremesa. Y seguimos con este macabro caso de odio, porque odio es lo único que se me viene a la mente, ¿verdad? De mucha desazón, de mucha tristeza, también de reflexión por sobre todas las cosas, con lo ocurrido con Fernanda, una joven vida que se apaga de una forma tan trágica. Y además del crimen, de la investigación, de la despedida que se está haciendo en estos momentos en la zona de Coronel Oviedo, también hay tantas cosas por detrás que hay que analizar, hay tantas cosas de las que no se habla a profundidad. Se pudo haber evitado esto, se puede evitar que más Fernandas surjan más adelante, es lo que nos preguntamos a partir de lo ocurrido. Rolando, una de las cosas que no podemos dejar de mencionar es hasta qué punto los padres estamos presentes. Y no digo yo que, no estoy hablando desde el punto de vista que no le hacemos nomás caso a nuestro hijo, no se trata de eso, porque estoy seguro que cada padre da lo mejor que puede, pero al salir de su casa el hijo es de la vida, ¿verdad? Pero ahora bien, estamos contándole a nuestros hijos que de verdad ellos pueden confiar en nosotros. La comunicación es realmente asertiva para que ante cualquier peligro nuestros hijos digan, Dios mío, le voy a llamar a mi mamá para que me socorra, antes que, híjole, mi mamá me va a matar, no le puedo contar esto. Claro, padres que por ahí hay que corregir muchas veces el lenguaje comunicacional, porque los tiempos también van avanzando, pasa mucho por eso. Si es que mi hijo, mi hija entiende lo que yo estoy tratando de transmitirle, generar esa confianza para que de alguna manera exista esa complicidad entre padre e hijos, para poder tener un buen diálogo, para poder entender, para que exista esa apertura que tanto se necesita. Claro, y que los chicos sepan que pase lo que pase, hagan lo que hagan, papá o mamá sola o papá solo van a estar ahí y ellos van a saber, porque nadie más que papá y mamá te va a amar en la vida, ¿verdad? Entonces siempre, padres, hagamos mea culpa, no estamos siendo lo bastante comunicativo y no estamos dando esa confianza que es necesaria, sobre todo en estos tiempos. Y uno de los puntos principales que al parecer todavía existe un poco de tabú, miedo, no rompemos ese hielo, tenemos todavía nos cerramos todavía a hablar, es de la educación sexual con nuestros hijos, en qué tiempo tenemos que hablar con ellos, qué es lo que ellos tienen que saber, qué es lo que como padres se le puede transmitir a los hijos con relación al tema de la educación sexual, porque esto de cierta manera también tiene un inicio, esta tragedia también arranca con eso, Amparo. Yo digo nomás, vamos a presentarnos, sí, Rolando, y después también ya le damos la bienvenida a nuestro invitado, ¿verdad? Digo yo, Rolando, pero los chicos pero no saben acaso que si no te cuidas, si no usas preservativo o tomas pastillas anticonceptivas durante las relaciones sexuales, no, te vas a embarazar. Ellos lo saben. Hoy día TikTok, Internet mismo, WhatsApp, Instagram, está todo, te lo enseñan. Aparte que en el colegio de alguna manera también se habla. Quizá te enseñan, pero cómo reaccionar cuando ocurre eventualidades o cuando la situación sale de control, porque ahí empieza la desesperación que muchas veces lleva a cometer hechos atroces, hechos irremediables, cuando no sabes lidiar con esa situación. Y si hay ese diálogo constante con los padres, quizá por ahí está ese respaldo que se necesita para poder contener esa situación y tratar de buscar ahí un punto de inflexión a eso.
Totalmente. Y nuevamente hacer hincapié, falta educación sexual. Porque nosotros le hablemos a nuestros hijos de eso, es que le vamos a despertar y van a querer hacer. No, al contrario, información es poder. Van a poder estar a la altura de cualquier situación y van a poder evitar enfermedades e inclusive problemas en el futuro. Exacto, y alguien que trabaja muy de cerca con los niños, adolescentes, el doctor Robert Núñez, a quien le vamos a invitar ya también a pasar, doctor, para sumarse y charlar con nosotros, porque en otras conversaciones que tuvimos con el doctor Robert Núñez también ya habíamos hablado del tema de educación sexual. Adelante, doctor. Hola, doctor, ¿cómo te va? Hola, tanto tiempo, ¿cómo estamos? Hola, doctor. Doctor Adelante, Núñez, por favor. Permiso. Adelante. Gracias. Y creo yo también una de las cosas más importantes, la salud mental. ¿Verdad? Van de la mano, la salud mental, sí, la salud en una situación sexual. así que un chico actúe con saña, con premeditación también, o sea, acá ya estamos en un caso atípico también, doctor. Realmente, y bueno, si vamos a ir al caso de salud mental y en el caso de chico, yo he conversado con varios psiquiatras y ellos hablan de que tenemos que considerar mucho más allá, probablemente un problema de una psicopatía, me estuvieron comentando, que es mucho más complicado que una depresión o una ansiedad, ¿verdad? Entonces, en ese caso es importante ver y hacerle el seguimiento, porque una persona que según nuestras leyes va a salir en 8 años, ¿verdad? Claro, y ahí está el punto, doctor, es que va de alguna manera conectado, porque, a ver, ya decía Amparo, el hecho de que hoy día los adolescentes saben cómo cuidarse para evitar embarazarse, qué tiene que hacer, cómo tiene que cuidar, todo, ya se sabe de cierta manera, la mayoría, no todos, pero la mayoría. Pero cómo reaccionar cuando la situación sale fuera de lo que está previsto. Ahí al parecer uno entra en esa desesperación y termina despertando psicopatía que quizás estaba dormida. Así y termina actuando de forma como la que vemos macabra. Ahora. Realmente, bueno, tenemos que considerar siempre que el adolescente tiene una madurez no completa todavía. Estamos hablando de inclusive de madurez cerebral, desarrollo cerebral, inclusive 20, 21 años. Entonces, está todavía sujeto a cualquier intervención, ya sea una persona adulta o inclusive de los celulares o demás. Entonces, ellos muchas veces aprenden de otro lugar y no justamente de lo que debería aprender, que es en la familia o en la escuela, que tiene que enseñar cómo es y cómo debe ser correctamente. Muchos de ellos agarran informaciones que no son la ideal y que a veces vamos por la información, un poquito duro decirle, pornográfica, y creen que esa es la correcta y no es así. Por eso también se normaliza muchas veces por esa mala información desde el punto de vista inclusive pornográfico, ¿verdad? Se normaliza la violencia en el sexo, la cosificación a la mujer a la hora de esa intimidad, ¿verdad? De vení, vos sos mía, hacé lo que yo digo. O sea, muchos hay y eso absorben. Nuestros adolescentes tienen la capacidad de discernir a esa edad lo que está bien del peligro. El tema del discernimiento es un tema demasiado importante. Ellos todavía están ahí en una suerte de indefinición o indecisión, ¿verdad? Entonces eso con los profesionales hablando se toca mucho. En el tema sexual y reproductivo ellos no manejan bien. Y ahí, ¿cuál es el mejor y el mayor soporte, la mayor contención? Vamos a ver en la familia y debería ser los padres, ¿verdad? Nosotros, como estaba comentando, venimos de una generación de mucho castigo, ¿verdad? Pasamos a una a una generación muy diferente y me gustó lo que estuve viendo, ese puente intergeneracional creo que no existe, hay más muralla entre generaciones y no nos estamos dedicando a hacer ese puente generacional donde tiene que imperar el diálogo, porque los chicos incluso saben más que nosotros muchas veces. Doctor, vos en los pasillos, ¿verdad? Seguramente sigue habiendo tanta estimulación sexual, tanto cada vez más jóvenes. Cada vez más jóvenes. Y a pesar de que tienen esta sobreinformación, Rolando, se sigue dando de manera accidental los embarazos. ¿En qué se está fallando? Y primeramente nosotros tenemos que tener en cuenta el trabajo de las redes sociales. Las redes sociales de alguna manera
te dan una satisfacción, despierta ciertas hormonas que te dan satisfacción, entonces ellos están mucho en las redes sociales y las redes sociales te venden, creo yo personalmente, parámetros que van muchas veces contrario a los valores que son la familia. Y como muchas veces como padres no perdemos esas 1 o 2 horas hablando con ellos, entonces ellos ven los valores en otras indicaciones de otras personas y las redes sociales. Entonces por eso se ve. Y Rolando estuvo hablando y escuché de temas cuando se va de control alguna cosa. Y yo una de las cosas que tengo mucho miedo y lo tomo, soy responsable personalmente, son las UPD. Las UPD. ¿Qué pasa en las UPD, doctor? Es cualquier ¿Qué viste? cosa. Yo he visto mucho alcohol en menores de edad, inclusive que los padres avalan. He visto mucha desinhibición también, entonces mucho cuidado con eso también. Mucho cuidado, ¿verdad? Y que los padres mismos seamos los que damos el aval para la ingesta. Quiero más puntualizar algo porque, a ver, muchas veces hablar del tema del cuidado, de la protección, de que podría ocurrir, hasta se habla, pero muy poco creo se habla de cómo actuar cuando se dan esas situaciones que salen un poco de control. Un embarazo que surge de forma accidental, un embarazo no planeado que se da, porque parecía ser que de eso no se habla tanto. ¿Cómo reaccionar? ¿Qué hacer en ese tipo de situaciones? ¿Y qué hacer? ¿Y a dónde acudir? Primero, no tenemos política de Estado donde las nenas puedan acudir a un lugar así que les abrigue y le den la contención. Primero yo le pregunto a usted y a la gente, ¿cuándo viene usted un adolescente irse a la consulta? ¿Tienen vergüenza? ¿Tienen miedo? Ellos pueden ir solos. O sea, yo no tuve 1, 2 o 3 consultas de adolescentes que tengo que sacarle a la mamá afuera para que ella me cuente en realidad que está con una enfermedad ya de transmisión sexual o que está con un embarazo. Entonces ahí tratamos de calmar y derivarle al profesional respectivo que debe ser, ¿verdad? Entonces hay algunas estrategias, hay lugares que se llaman ñangareco en algunos hospitales donde pueden ir las embarazadas adolescentes a ir a consultar y hacer ese proceso, ¿verdad? En todo caso, se trata de hacer charlas en los colegios. Ahora hay una mayor apertura, por lo menos en Asunción, del Ministerio de Educación para permitir, ¿verdad? Porque muchos padres tienen que dar el ok y muchos padres creen que se adelanta Es un error, la cuestión sexual si uno comenta, y ese es un error de justamente la generación. Me confirma quién está del otro lado. Ailén Barreto de la FENADES, para hablar un poco también cómo ellos ven la necesidad de hablar con mayor claridad de la educación sexual en las instituciones educativas, y más ahora se habla con insistencia luego de lo ocurrido con el caso de Fernanda. Ailén, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por el espacio de siempre. Bueno, Ailén, te queremos escuchar. ¿Cuál es la postura de ustedes ante este macabro y lamentable hecho? La verdad que nosotros vemos con suma preocupación lo que terminó pasando con el caso de María Fernanda. Tenemos que entender que lastimosamente hay muchas otras María Fernanda invisibilizadas, casos de abuso sexual, embarazos adolescentes, incluso casos de abortos clandestinos, porque muchas veces el Estado se olvida de las jóvenes madres y no hay un sistema que las proteja, como ya venían hablando ustedes anteriormente. Nosotros desde FENADES desde ya hace años venimos exigiendo la implementación de una educación sexual integral de la sexualidad, digo bien, en los colegios. Muchas veces se ve como un tabú, como un tema que no se tiene que hablar, como un fantasma silencioso que en realidad termina siendo un mal, un cáncer para nuestra sociedad, porque a raíz de esto tenemos hoy día una tasa altísima de jóvenes madres que también terminan siendo niñas, criando a otros niños y terminan también dejando el colegio. Muchas de ellas mueren en el parto porque sus cuerpos no están todavía desarrollados, no están preparados para poder ser madres. Y muchas veces también los chicos, los padres terminan dejando el colegio, se hacen uniones tempranas, eso nuevamente termina en casos de violencia familiar en su mayoría, y también estos chicos terminan dejando el colegio. Entonces estamos también hablando que hoy día, por ser un tabú la educación sexual, estamos arruinando el futuro de nuestros jóvenes por la falta de información, porque muchas veces no saben que pueden ir a un hospital a pedir preservativos gratis o pueden acceder a sistema de planificación familiar, entre muchas otras cuestiones. Y muchas veces no es solo responsabilidad del Estado, sino de las familias también abordar estas cuestiones y no verlo como un tabú, como si fuese que es algo malo o como si fuese que es
hablar de cualquier cosa cuando esto es importante y también ayuda a evitar los casos de abuso sexual en niños. Claro, porque mucho, es cierto lo que mencionabas, se hablaba de educación sexual en las instituciones educativas que muchas veces termina siendo sacada de contexto por una palabra mal interpretada. No se puede generar políticas públicas de verdad para que se pueda hablar, analizar, estudiar en las instituciones educativas. Mucho ya se viene debatiendo esto, mucho se viene hablando de esto, pero hasta el momento no hay algo bastante concreto en lo que respecta al tema de educación sexual. Sí, así mismo. Tenemos que recordar que el MEC venía trabajando desde finales de 2023-2024 en lo que era el plan 12 Ciencias, de las penales lo llama 12 Anticiencias, porque estaba basado en su mayoría en sesgos religiosos, en temas como que el preservativo no funcionaba, que lo mejor era la abstinencia, entre otras cuestiones, y dándole un rol a la mujer de que tenía que ser sumisa y obedecer al hombre y que una de sus pocas finalidades de la mujer era únicamente encargarse de la casa y cuidar a los hijos. Entonces, planes como estos que estaba llevando a cabo el Ministerio de Educación y Ciencia, nosotros nos daba la pauta que en realidad no había una voluntad real de abordar de forma crítica y científica esta clase de situaciones y que muchas veces la desinformación terminaba bajando el propio MEC. Si bien nosotros hemos formado parte de la corrección, por así decirlo, de los materiales junto a profesionales en el área, desde la perspectiva justamente del adolescente, del estudiante, del día a día, tenemos que entender también que hay veces que no es solamente responsabilidad del MEC, sino que el MEC hace el trabajo, se habla en las escuelas y muchas veces son los padres o los directivos o los docentes que están en contra. Entonces muchas veces tuvimos casos años anteriores que tuvimos que abogar por docentes que fueron despedidos por querer hablar de sexualidad en los colegios porque a los padres no les pareció el tema. Entonces creo que nosotros como sociedad tenemos que también llegar a un consenso y buscar la manera más apropiada de abordar esta clase de cuestiones porque no puede seguir siendo un tabú. Entonces tenemos que empezarnos a cuestionar si María Fernanda tenía el acompañamiento necesario, la información necesaria. Muy probablemente ella no hubiera recurrido al chico, que es realmente un criminal por lo que hizo, no tiene nombre, pero si ella hubiera tenido la confianza capaz de recurrir a alguien de la institución educativa que le pueda comentar la situación, probablemente si se hubieran activado los mecanismos hubiera sido la historia distinta. Ailén, ¿qué razón, cuánta razón tenés en cada una de tus palabras? Te agradecemos el tiempo y por estar siempre predispuesta para hablar y para aportar a la comunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Ese es el pensamiento, la forma de ver de los jóvenes y eso tenía que ponerse en práctica. Totalmente. En las instituciones educativas. Lastimosamente no vemos. Me quedo con la parte final de lo que decía. Imagínate si había esa apertura de activarse los protocolos. Otra pudo haber sido la historia también. Y dejar de lado la religión, dejar de lado esa falsa moral, ¿verdad? Porque el sexo siempre existió. Todos lo practicamos. O si no, no estaríamos acá presentes. Forma parte, exactamente, Rolando. Entonces basta de satanizar y de evitar. Hay que hablar las cosas como son. Porque después, todos a escondidas y entre cuatro paredes. ¿Verdad? Doctor, vamos a dejarnos de ser hipócritas. Es una realidad la que está comentando. Es muchas veces el principal problema. Inclusive muchos padres se cierran mucho a recibir inclusive una educación sexual con ciertos reglamentos que en realidad no son una realidad. La realidad es otra, ¿verdad? Y los jóvenes necesitan el apoyo nuestro. Principalmente, quiero insistir, en la familia, en la sociedad y por supuesto en el gobierno. Y en la apertura, ¿verdad? Decir, acá estoy, yo te voy a ayudar, yo soy tu papá, yo soy tu mamá, no soy tu enemigo. Y yo pienso nomás, como dijo a sí mismo, Fernanda, el nombre de muchos casos que existen en realidad, y quizás Fernanda máximo le hubiera castigado, pero estaría viva hoy. Y los lugares de aborto clandestino, doctor, es un tema que la gente no quiere hablar porque es muy delicado. Yo quiero ir más allá de los lugares nomás. Ahora hay demasiada facilidad para conseguir la prostaglandina, las pastillas, los citotes. Sí. Hay mucha facilidad y yo eso estaba comentando, ¿verdad? Uno sabe, por el hecho que yo estoy siempre en el área de neonatología, uno sabe que muchos no llegan y hay una competencia entre los legrados, que es la limpieza, y los partos. Eso ya está mal, ¿verdad? Está mal.
Doctor, gracias por estar con nosotros. Ojalá sigamos hablando más Claro que adelante sí. ya de proyectos, que cómo tiene que modificarse ya, a ver la entrada en vigencia de todo esto. Así que gracias por estar Muchas con gracias a nosotros. ustedes.